Cuentos macabros. La noche estaba en silencio cuando un fuerte rugido rasgó el aire, reverberando entre las colinas y calles empedradas del antiguo pueblo de Alcántara. Los pocos habitantes que aún permanecían despiertos se estremecieron al oír el sonido, cerrando las ventanas y rezando en silencio. Era luna llena, la misma luna que, según las leyendas, traía a la tarasca, una criatura híbrida, con cuerpo de dragón y rostro de mujer, que cazaba a los pecadores en la oscuridad. Miguel, sin embargo, no creía en tales historias. A sus 30 años, no era un hombre supersticioso. En su mente, la tarasca era solo un cuento inventado para asustar a los niños. Cansado de escuchar a los ancianos hablar de aquella criatura, una noche decidió poner a prueba su valentía y demostrarles que no había nada que temer. Mientras los relojes marcaban la medianoche, Miguel abandonó la seguridad de su hogar y se dirigió a las afueras del pueblo. El aire estaba espeso y denso, impregnado de un olor a hierba húmeda y algo más profundo, algo a medio camino entre el azufre y la carne podrida. A medida que avanzaba, el susurro del viento se tornaba en un silbido extraño, casi como un gemido. Era como si el mismo bosque estuviera susurrándole advertencias. Los árboles formaban sombras alargadas y amenazantes, y los sonidos de pequeños animales, moviéndose entre los arbustos, aumentaban su nerviosismo. Un extraño sentimiento de opresión comenzó a apoderarse de él. El frío se colaba bajo su chaqueta, pero había algo más. Un peso invisible que le oprimía el pecho. Fue entonces cuando lo escuchó. Una respiración densa, profunda y fuerte, como el sonido de una bestia dormida muy cerca de él. Acelerando el paso, Miguel intentó ignorar aquella respiración y el escalofrío en su nuca, convenciéndose de que solo era el viento. Pero los rumores de los ancianos comenzaron a hacer eco en su mente. La tarasca aparecía de repente, silenciosa como la niebla, arrastrando a sus víctimas hasta su guarida para devorar su alma. De repente, un crujido detrás de él lo hizo detenerse. Volvió la cabeza lentamente, esperando encontrar solo sombras, pero a pocos metros pudo distinguir una figura enorme, oculta entre los árboles. Lo observaba con ojos que brillaban con un tono rojo. Sintió como el sudor le corría por la espalda. La figura emitió un gruñido bajo, profundo, que parecía vibrar en el suelo. Miguel retrocedió, sin apartar la vista de los ojos rojos que lo observaban. Trató de contener la respiración mientras sentía como su corazón latía con fuerza en el pecho. Los ojos de la criatura parpadearon, y entonces una voz femenina y gutural rompió el silencio. «Miguel, has pecado». La voz era rasposa, cargada de odio y hambre. La figura salió de las sombras, revelándose en toda su monstruosidad. Era una criatura híbrida. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras, con garras afiladas y un rostro que, aunque humano, era inhumano al mismo tiempo. Tenía el cabello largo y enmarañado, los labios teñidos de sangre y una expresión de pura maldad. Miguel sintió que el miedo lo paralizaba. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, pero sus piernas no respondían. La tarasca comenzó a avanzar hacia él, dejando una estela de humo negro que emanaba de sus escamas. El olor a azufre era ahora tan fuerte que le causaba náuseas. La criatura lo rodeó, oliéndolo, juzgándolo. El aliento de la tarasca quemaba, y cada exhalación llenaba el aire de un calor pesado que parecía atraparlo, sofocándolo. Miguel intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Su mirada fija en los ojos rojizos de la criatura que lo observaba con una mezcla de desprecio y hambre. «Te he observado, Miguel. Conozco cada uno de tus pecados», susurró la tarasca, su voz como un veneno que penetraba en su mente. Los recuerdos de sus errores, de las promesas rotas y de los engaños escondidos parecieron florecer en su mente, cada uno con una nitidez hiriente. Miguel intentó ponerse de pie, pero el terror lo había debilitado. La tarasca alzó una garra señalando hacia él. Al instante, sintió un dolor punzante en el pecho, como si su corazón estuviera siendo comprimido.
Gritó, pero el sonido fue devorado por la oscuridad del bosque, y el eco de su grito pareció burla en el silencio opresivo. La tarasca lo rodeó lentamente, disfrutando de su desesperación, mientras sus colmillos asomaban en una sonrisa siniestra. En un último acto de desesperación, Miguel se arrastró hacia atrás, rogándole a la criatura que lo dejara ir. La criatura se inclinó sobre él y, con una voz cargada de sentencia, susurró: «La redención no es para los pecadores que niegan la verdad». Entonces abrió sus fauces, revelando una oscuridad infinita en su garganta, y Miguel sintió como algo lo absorbía, como si la misma oscuridad estuviera succionando su esencia. En ese instante su visión se oscureció, y por un segundo comprendió lo que significaba ser devorado en alma y cuerpo. Días después, los habitantes del pueblo encontraron los restos de Miguel cerca del límite del bosque. Su cuerpo estaba en una posición contorsionada, congelado en una expresión de horror. En su piel quedaban marcas de garras y en su rostro una mueca de dolor que parecía haberlo seguido hasta el último aliento. Nadie habló de su muerte, pero los ancianos entendieron la señal. La tarasca había reclamado otra alma. Desde ese día, cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo de Alcántara, el aire se llenaba del mismo olor a azufre, y los habitantes cerraban puertas y ventanas, susurrando oraciones para mantenerse a salvo. Algunos afirmaban haber escuchado susurros que venían del bosque, otros juraban ver sombras reptando entre los árboles. El nombre de Miguel se convirtió en una advertencia, y, aunque nadie en el pueblo se atrevía a desafiar la leyenda de la tarasca, siempre había un susurro en el aire, una sensación de que algo observaba desde la penumbra, esperando, hambriento, a que alguien más se atreviera a desafiar el pacto de silencio. Cada vez que alguien sentía el peso de una presencia en el bosque o escuchaba un crujido bajo la luz de la luna, recordaba a Miguel y el destino que le aguardaba a quienes ignoraban las advertencias.